¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer, que usted necesita manejar, como la nueva ley de delitos informáticos. ¿Sabe ya qué sanciona? Hoy en Tus Derechos se lo contamos. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Desde el martes 22 de octubre está vigente en nuestro país la Ley de Delitos Informáticos, ley que pretende, queremos entender, regular, prevenir y sancionar las conductas ilícitas cometidas con el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Y aunque de momento las críticas de los especialistas señalen puntos a debatir que podrían afectar, dicen, a la libertad de expresión, los autores de la norma descartan del todo la sola posibilidad. En tanto, lo cierto es que la ley ya está en uso. Conozcamos ahora qué sanciona. Acceso ilícito. Esto es, acceder sin autorización a todo o parte de un sistema informático vulnerando las medidas de seguridad establecidas. Atentado a la integridad de datos informáticos. Referido al uso de las tecnologías de la información y la comunicación para introducir, borrar, deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles datos informáticos. Atentado a la integridad de sistemas informáticos. Cuando se inutiliza total o parcialmente un sistema informático, se impide el acceso, entorpece o imposibilita su funcionamiento o la prestación de sus servicios. Proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos. Contacto con un menor para solicitar u obtener material pornográfico o llevar a cabo actividades sexuales con él. Tráfico ilegal de datos. El que crea o utiliza una base de datos sobre una persona natural o jurídica identificada o identificable para comercializar, traficar, vender, promover, favorecer, facilitar información relativa a cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera u otra naturaleza. Interceptación de datos informáticos. El que a través de las TIC intercepta datos informáticos en transmisiones no públicas, dirigidas a un sistema informático, originadas en un sistema informático o efectuadas dentro del mismo, incluidas en las emisiones electromagnéticas. Fraude informático. El que a través de las TIC procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de un tercero, mediante el diseño, introducción, alteración, borrado, supresión, clonación de datos informáticos o cualquier interferencia o manipulación de un sistema informático. Suplantación de identidad. El que mediante las TIC suplanta la identidad de una persona natural o jurídica siempre que dicha conducta resulte algún perjuicio. Abuso de mecanismos y dispositivos informáticos. El que fabrica, diseña, desarrolla, vende, facilita, distribuye, importa u obtiene para su utilización uno o más mecanismos, programas informáticos, dispositivos, contraseñas, códigos de acceso o cualquier otro dato informático para la comisión de delitos según la ley, preste servicio o contribuya a ese propósito. Y esa es, en buena cuenta, la Ley de Delitos Informáticos. Si la intención de la regulación era generar un solo cuerpo ordenado en estas materias, dicen los especialistas, lo que se ha conseguido es aumentar la profusión de normas. Pese a la controversia, el consenso se puede hacer camino, en tanto convencidos y críticos apuntan a crear una regulación armonizada con las iniciativas internacionales, como el Acuerdo de Budapest. Una ley que al parecer no agotó el debate, no solo en sus propuestas iniciales, sino también en su promulgación, en tanto hasta hoy continúa en la polémica. Nos vamos a la pausa, pero regresamos con el doctor Eric Iriarte, él es especialista en tecnologías de la información y comunicación, para que nos explique de la manera más simple posible cuáles son, a su entender, las modificaciones que habría que hacerle a esta ley para no continuar delinquiendo y sin darnos cuenta. Pausa y regresamos hoy en Tus Derechos, Ley de Delitos Informáticos. Volvemos.
Estamos ya de regreso en Tus Derechos y ya en compañía de Eric Iriarte, quien nos va a facilitar la vida respecto de estos temas, porque claro, la ley es para todos, pero no todos somos especialistas en temas informáticos, pese a que usamos la información y la informática. Eric, continúa la polémica, pero para entender la polémica hay que entender la ley también. ¿Había que regular estos temas? Había que regular una serie de temas que se vienen del mal uso de las tecnologías. Lo que hay que entender es que la tecnología no es buena ni mala, pero tampoco es neutra. Tiene la carga del usuario, es decir, la carga que el usuario le coloca, si ha sido para bien o para mal. Esto ha implicado que durante los últimos 20 años que tenemos Internet en el Perú, ha ido apareciendo una diversidad de regulaciones que estaban como dispersas. Temas de pornografía infantil, tema de difamación, tema de delitos informáticos propiamente dicho, de transferencia electrónica de fondos, de bancos de datos personales, pero estaban desordenados. Pero además en el contexto internacional se venía trabajando lo que se llama el Acuerdo de Cibercrimen o el Acuerdo de Budapest, que se pedía que el Perú la adhiriera, no necesariamente porque nos faltaran las definiciones jurídicas que ya venían en el Acuerdo de Budapest, sino sobre todo para las herramientas de cooperación técnica internacional, más cuando estos delitos son transfronterizos. Esa es la realidad en la cual teníamos. Era necesario ordenar la legislación que teníamos dispersa. Pudiéramos haberlo hecho adoptando el Acuerdo de Budapest y desde el Acuerdo de Budapest hacer la modificación, pero el Parlamento y el Ejecutivo decidieron que el camino era modificar la legislación y luego avanzar por otro camino. Bueno, finalmente se decantó por esta ley de delitos informáticos que al parecer ni siquiera en las propuestas iniciales había cierto consenso. ¿Qué pasó en un principio? De hecho, cuando habla de delitos informáticos te refieres al bien jurídico de información en esencia, con lo cual los delitos informáticos puros o típicos serían el intrusismo, que alguien se meta a tu sistema de información, el sabotaje o el daño informático que alguien lo altere, la interferencia de un sistema informático, la intervención, si quieres, que alguien pudiera capturar los datos en el camino, los agravantes genéricos y el desarrollo de instrumentos que puedan servir para estos delitos siempre y cuando no tengan excepciones. Pero aparte tienes toda una gama de delitos, que son delitos comunes, si quieres llamarlo de alguna manera, por medios informáticos. Entonces un primer problema que tiene la ley es que se llama por delito informático y mezcla delitos por medios informáticos y delitos informáticos per se. Que solamente atañen al bien jurídico de información. En cambio, por ejemplo, una suplantación de la identidad, el bien jurídico protegido de la identidad, o el acoso a menores, el bien jurídico protegido de la integridad de los menores, su integridad personal. Este tipo de cosas hacen que ya haya una confusión desde el momento de la dación de la ley. En general, cuando quieres juntar ambos términos, habla de cibercrimen, y ahí tienes un pequeño dato que nos permite señalar de que hay confusión en el desarrollo de la norma. No se regulan todos los delitos por medios informáticos. De hecho, la difamación no ha sido tocada y uno puede difamar por medio de Internet. La revelación de secretos nacionales y uno también lo puede hacer por Internet. O el pánico financiero o una serie de delitos que no es necesario regularlos por Internet o regularlos por tecnologías. ¿Por qué? Porque la legislación penal es aplicable a todo ámbito y esfera social. Pero que faltaban algunas cosas, faltaban. Por ejemplo, este delito de acoso a menores es sumamente importante y creo que pudiera regularse. Pero cuando lo han regulado el acoso a menores solamente por medio informático o por medio de las tecnologías, bueno, ¿y qué pasa si no es por tecnologías? Entonces lo dejas abierto. O la suplantación de identidad. ¿Qué pasa cuando la suplantación de la identidad no es por tecnologías? Que es como se ha tipificado. Pudiéramos entender de que pudiera ser un tema de estafa, un tema de algún tipo de cosas. Pero si eso era así, entonces ¿para qué hacer una legislación que diga el que suplanta la identidad por medio de tecnologías? No es clara la técnica legislativa que ha querido hacer el Poder Ejecutivo, porque además hay que reconocer, este es un proyecto del Poder Ejecutivo que pasó a través del Parlamento, ¿no? Los debates del Pleno del Parlamento o el famoso dictamen Bengolea, en realidad no fueron recogidos en esta versión, que es la que finalmente se aprueba en el Parlamento y es promulgada por el Ejecutivo. O sea, se han juntado, se han mezclado cosas y además se han dejado cosas por fuera. Ese sería un... y además se han agregado... Una primera vista. Se ha agregado un término que dice tecnologías de la información y la comunicación, pero no se define el término. Y como no lo defines, queda lo suficientemente abierto. Para algunos países y algunos organismos
TICS incluye telefonía, para otros no lo incluye, para otros solo internet, para otros se habla de las nuevas tecnologías, las NTICs, para otros también incluye el telégrafo. Como no está definido, bueno, finalmente, ¿qué es lo que va a aplicar el juez o el fiscal? Si lo que tiene es un tipo lo suficientemente abierto para que literalmente cualquier tecnología, incluyendo una grabadora digital. La mayoría de los aparatos ahora de domótica, es decir, de las casas, también incluyen conexión a internet. Entonces, una refrigeradora también pudiera incluirse como tecnología de la información y la comunicación si tiene conexión a internet. ¿Es eso lo que se quiso regular? Bueno, quedan muchas brechas. Esto que nos comentas de Budapest, si nos hubiéramos adherido a eso, ¿hubiera sido tal vez más completo? ¿Hubiera tomado ese camino? Hubiera sido más útil. Hubiera sido más útil porque te obliga a tener un punto mínimo. Budapest es un acuerdo internacional de mínimos, es decir, es lo que todos los países deben regular común para hacer persecuciones transfronterizas. No nos olvidemos que en derecho penal, si dos países tratan de hacer una persecución transfronteriza y no tienen el mismo delito, o no es exacto el delito, pues en realidad se complejiza la labor de ¿quiénes? De la policía, de los fiscales, de los jueces. Que esa parte de las herramientas de cooperación, Engaged Cooperation, que le dice el acuerdo de Budapest, era la que se estaba requiriendo, más que la tipología, porque teníamos, de acuerdo a los análisis, ya podíamos haber configurado Budapest en cierta manera, pero se hubiera podido aprovechar de una mejor manera si es que firmábamos primero el acuerdo internacional. A ti como especialista y otros tantos que también han comentado sobre el tema, ¿se los convocó en algún momento en la elaboración de esta ley o no? En el proyecto del Poder Ejecutivo, además dicho por parte del Ministerio de Justicia, se convocaron a entidades del sector público, en esencia, y entiendo que por el sector privado convocaron a Sbank. Aparte, no se convocó a ninguna comisión de TICS de la Sociedad Nacional de Industria, de la Cámara de Comercio, de AmCham, no se convocó a la Red Científica Peruana, no se convocó al Consejo de la Prensa, no se convocó a IPIS, a la Sociedad Interamericana de Prensa. Es decir, no hubo la apertura necesaria que hubiera podido ser útil para luego hacer una persecución del delito de una manera armónica si se hubiera hecho una legislación adecuada e idónea, ¿no? ¿Cómo se podría modificar ahora esta ley? ¿O en qué puntos tú estimas se tiene que modificar? Porque si no, no se va a poder avanzar o va a quedar muy de hecho, lo que es cierto es que es una legislación vigente ya. De hecho, ya hay casos presentados, denunciados. El periodista Beco denunció a dos periodistas, a Roxana Cueva y al director del diario de Hoy, y además al congresista Mulder y a Jorge del Castillo. Es decir, o sea, ya hay una utilización de este tipo. Lo cierto es una legislación vigente desde el día 23 de diciembre, ya llevamos 10 días de la ley, si quieres ponerla así. Y la única forma es o un proyecto del Ejecutivo o del Parlamento que la modifique, porque una ley es solamente modificable con otra ley, o que el fiscal o el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo pudieran colocar una acción de inconstitucionalidad, o que los colegios profesionales, o 5.000 firmas de ciudadanos. Lo cierto es que el Parlamento ya se ha dado cuenta de que pudo no ser la más idónea de las normas aprobadas y está en un proceso de revisión de qué cosas pueden modificarla. Además quieren hacerlo de manera multipartidaria, de modo tal que sea más fácil su paso. Ahora le tocará al Ejecutivo pues firmar la propuesta que haga desde el Parlamento, si no también vamos a entrar en un impasse, ¿no? Bueno, si va a ser multipartidario va a tomar también más tiempo y en tanto la ley ya está vigente y en curso. Comentas, sí. Pero además no hay ningún trabajo iniciado a la fecha para adoptar el convenio de Budapest. Si no hay la intencionalidad, que más la ley dice deberá o se promoverá la adopción de acuerdos internacionales, pues no nos queda muy claro qué era la intencionalidad del Ejecutivo cuando presentó este proyecto. Agradecemos a Eric Iriarte su participación en el programa. Nosotros nos vamos a la pausa, pero regresamos con el equipo del Ministerio de Justicia, parte involucrada también en esta iniciativa. Tus derechos, delitos informáticos. Volvemos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos esta mañana conversando acerca de la Ley de Delitos Informáticos, una iniciativa recientemente aprobada en el Congreso y que, bueno, había que regular este tema porque se había dejado una puerta
abierta a los delincuentes que aprovechan cualquier oportunidad para hacer un poco de las suyas. Vamos a hablar ahora con el director general de Política Criminal y Penitenciaria, el doctor Carlos Zoe Vázquez Ganosa, del Ministerio de Justicia. Doctor Vázquez, gracias por estar con nosotros y entendemos, claro, esta era una situación que se tenía que regular y en ese sentido es que el Ministerio de Justicia participó de la creación de esta ley. ¿Usted estuvo en el equipo? Así es. Mire, tenemos en toda Europa, desde el año 2001, se hace el convenio de Budapest y toda Europa avanza en la lucha frontal frente a la ciberdelincuencia. En aquel momento en Budapest, en Europa, y el Comité Europeo estableció este convenio para regular 9 metodologías o conductas en ciberdelincuencia que existían para el año 2001. Desde entonces, 12 años después, en Europa han avanzado 2 delitos más. Estamos ya alrededor de 11 tipologías en todo el mundo, de los cuales el Perú, antes de la ley, solamente contaba con 2. Había un vacío legal, no solamente porque nuestro código es del año 91, la ley recién que incorporó los delitos informáticos era del año 2000, solamente incorporó 2 modalidades, que era el acceso ilícito llamado hacking, o el daño que era conocido como el sabotaje informático, pero no regulaba las otras 9 tipologías que ya han regulado todos los países a nivel mundial. O sea, perdóneme, ¿esta nueva ley recoge lo ya avanzado en el Acuerdo de Budapest? Así es, la finalidad del Ejecutivo es suscribir Budapest. ¿Por qué es necesario suscribir Budapest y por qué se recoge Budapest? No basta que el Perú trabaje una legislación a nivel nacional. La ciberdelincuencia no se puede luchar internamente, porque es un delito transnacional. Las víctimas pueden estar en todo el mundo y el autor puede estar en Perú, como ha sucedido en algunos casos. Entonces, Budapest no establece la tipología o no establece el delito propiamente dicho, sino recomienda dar pautas para que el Estado trabaje en la descripción de este delito. De tal forma de que lo interesante para el Perú era suscribir Budapest, porque al suscribir Budapest el Perú puede trabajar de forma coordinada y conjunta con todos los estados a nivel internacional europeo que han suscribido este convenio para hacer una lucha frontal a nivel internacional frente a la ciberdelincuencia. De tal forma de que nuestro código se encontraba desfasado, había un vacío legal por más de 12 años en nuestro código penal que tendría que ser recuperado, y le digo por qué. Miren, actualmente el Perú, en casos de fraudaciones informáticas, según cifras que se manejan a nivel de la Asociación de Bancos, genera pérdidas aproximadamente de $5 millones anuales. Todo el mundo somos propensos hoy en día, le llega a usted un correo electrónico a su mail y por tanto en este correo le dicen de que tiene que actualizar sus datos, se simulan páginas web, obtienen sus datos de ustedes y luego vacían las cuentas bancarias. Esto es conocido como fraude informático. Ya, pero eso también es una estafa, ¿no podría entrar dentro de los delitos ya existentes como estafa? No, es una modalidad de defraudación, pero no tiene los elementos clásicos de la estafa. En la estafa, por ejemplo, hay una relación directa con el sujeto paciente de la acción. Ingresa un error porque usted presta su voluntad, se encuentra viciada. Acá no hay un contacto directo, lo que manipula el ciberdelincuente son datos informáticos y sistemas informáticos que le muestran a usted. Si es una modalidad de defraudación, pero no contiene todos los elementos del tipo de la estafa. Tanto es así que la mayoría de defraudaciones informáticas en el Perú han sido llevados no a la de estafa mayormente, sino al hurto por medios tecnológicos o de la comunicación. Por tanto, era forzar un poco la figura. Ese era un ejemplo. El otro de los ejemplos ha sido lo que se ha regulado a nivel internacional ya, que es el famoso, lo que se conoce como la difusión de las proposiciones con fines sexuales a los menores, ¿no? Lo conocido como el grooming child es algo que no lo teníamos tipificado también en el Perú. Nosotros tenemos tipificado la posesión, pero ahorita en los medios, a través de la tecnología de la información, lo que se hace es, se hace proposiciones con fines sexuales con la finalidad de obtener del menor pornografía infantil y luego difundirla a un conjunto de pederastas a nivel mundial. Es un poco adelantar las barreras del derecho penal que no se encontraban en la tipología propia de la pornografía infantil. Lo siguiente es que se ha dicho, por ejemplo, de que esto contraviene Budapest. O, por ejemplo, otras de las explicaciones que se ha dicho, ¿por qué no hemos suscribido Budapest y luego hemos trabajado la legislación? Miren, porque
La suscripción de un convenio no es que el Estado firme el convenio, suscribe el convenio y diga luego se ponga a trabajar. Budapest establece un conjunto de reservas en cada uno de los delitos que el Estado tiene, que todos los estados en la región, todos sin excepción, en toda esta región latinoamericana, están trabajando su legislación básica para luego suscribir, porque si no hace su legislación básica a nivel penal, ¿cuál va a ser las reservas que va a pedir frente a Budapest? O sea, el tenor es ese, finalmente a suscribirse. Claro, mire, tanto es así que esto se trabajó en la Comisión de Ministros de Justicia para Iberoamérica, la llamada CONJIP. Los ministros de justicia de toda Iberoamérica, en 21 países, se reunieron en el año 2010 en Brasil y dispusieron que en los próximos 2 años, entre el 2010 y el 2012, el Estado, toda la región iberoamericana, avance a la suscripción de Budapest y trabaje una legislación básica uniforme para todos los estados, un modelo de legislación. En ese modelo de legislación hemos trabajado 21 países. 21 países nos hemos reunido en Montevideo en el año 2012, por ejemplo. Nos hemos reunido en Colombia. Este año, en enero, nos hemos reunido en Madrid. Hemos cerrado las reuniones de trabajo en julio de este año en Lima. Y lo que se ha presentado como ejecutivo, como producto final, es el trabajo realizado con 21 países de Iberoamérica que van de cara a lo que dice Budapest y además no solamente lo que dice Budapest, sino también que establece las nuevas metodologías que Budapest, luego del 2001, por ejemplo, el protocolo 195, que establece, por ejemplo, nuevas tipologías, que lo establece el propio Budapest, también se recoge en esta legislación. Bueno, entonces insisten un poco que sí caminan del lado del acuerdo de Budapest esta iniciativa del Ministerio. Sin embargo, por ejemplo, y como lo mencionaba, hay artículos que se han prestado aún más a la controversia, a la polémica, como el artículo 6 y la generación de base de datos, porque a lo mejor no está tan definido qué tipo de clase de datos puede hacer, y al final un poco que podemos terminar delinquiendo todo. Siempre se pueden hacer algunos ajustes, ¿va a haber alguna modificación? Toda norma es perfectible, sin duda alguna, toda norma es perfectible. Y mire, y me permite también explicar cuál ha sido el trabajo del Ejecutivo, porque no se olvide de que esto ha sido, al fin y al cabo, una ley que ha nacido del Legislativo, con aporte del Ejecutivo, pero donde se han incorporado también aportes del propio Legislativo. Uno de esos aportes del propio Legislativo, que no está en el proyecto del Ejecutivo, es ese artículo 6 al que usted menciona, ¿no? Sin duda alguna, nosotros consideramos de que ese artículo 6, que no está ni siquiera dentro de Budapest, ese artículo 6, lo que se trata de sancionar en el artículo 6, ese artículo no. Ese artículo ha sido incorporado, entiendo yo, por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso para proteger un poco la discriminada comercialización de datos personales que hay en este país, que tampoco es algo que debería regularse, sin duda alguna, pero regularse bien, ¿no? Regularse para que bien. No terminen delinquiendo los que no. Un poco ustedes apuntan a estos sitios por Wilson que a veces terminan ofreciendo información de todo el mundo. Claro, usted, por ejemplo, recibe llamadas telefónicas diariamente con diferentes empresas donde prácticamente a usted le dicen toda su vida en temas de sus datos personales. Usted no ha dado a ninguna empresa o a ninguna institución esos datos, pero todo el mundo trafica con esos datos o comercializa con esos datos. Entonces, claro, ahí ya existe una Autoridad Nacional de Protección de Datos, pero eso no estaba en la legislación básica propuesta por el Ejecutivo de lo trabajado con los 21 países de Iberoamérica. Bueno, en todo claro, todos están un poco de acuerdo y el consenso es en acercarse a lo ya avanzado internacionalmente en estos temas, que es el acuerdo de Budapest, y si el ánimo también es de suscribir finalmente ese acuerdo, pues yo creo que vamos a avanzar todos en conjunto por el bien de estos temas que a veces no son tan claros, son difíciles de conversar. Dos temas, si me permite, temas en concreto. Rapidito. Sí, en concreto. Se ha dicho, por ejemplo, de que esto limitaría la libertad de expresión, porque le incorpora un artículo que es la interceptación de datos. Y muchas veces, a consecuencia de interceptar datos, se pueden encontrar información de interés público, y por tanto la prensa podría difundirlo porque es de interés público. Entonces dicen que como se sanciona la interceptación de datos, se estaría sancionando también a la difusión. En ningún momento, en nada, porque acá lo que se regula es la interceptación y no la difusión. En este país y en cualquier país, interceptar datos o telefónicamente es un delito. Otra cosa es que obtenido el dato
o la información, si es de interés público y siempre y cuando obviamente el periodismo no haya participado en esa interceptación ilegal, claro, pueda difundirlo por interés público, lo ha hecho siempre y siempre lo va a haber y nunca va a haber una sanción sobre eso. Bueno, queda clarísimo. Muchas gracias, doctor Vázquez Ganosa, por haber estado con nosotros en el programa. Nosotros vamos ahora a las frases sobre delitos informáticos. Cuando hablas de delitos informáticos, te refieres al bien jurídico de información, en esencia. Nuestro código se encontraba desfasado. Había un vacío legal por más de 12 años en nuestro Código Penal que tenía que ser recuperado. Llegamos al final y, como lo hemos hecho en otras ocasiones también, tal vez solo insistir en que toda ley es perfectible. Recuerde que cualquier comentario o sugerencia que pueda ser tema de este programa nos lo puede hacer llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúe en TV Perú, mucho más que ver. Chao.